Buenas noches, hermanos. Pues es, como siempre les digo, una alegría para mí el poder pues predicar la palabra de Dios. Esta noche, pues como bien recuerdan, hace 8 empezamos a estudiar el libro de Génesis. Estudiamos los primeros capítulos. Hoy vamos a ver desde Génesis 6:9, que fue donde nos quedamos la semana pasada, hasta Génesis 11:32. Prácticamente es todo el capítulo 11. Aquí pues hay dos historias principales. Vamos a ver, la primera es la de Noé. Yo creo que ya todos pues esta historia la hemos escuchado desde que éramos niños, ¿va? Yo creo que todos aquí, o tal vez alguno no, pero la mayoría desde que éramos niños nos la han enseñado, ya sea nuestros papás o en la escuela dominical. Pero siempre tenemos que ver como que hay algo nuevo para nosotros. Me gustó lo que decía un pastor, que yo no sé si se han dado cuenta ustedes en los niños, por ejemplo, los niños pequeños, cuando hay una película que les gusta. A mí me pasó mucho con mi hijo cuando era un poco más pequeño, y que pueden ver la película una y otra vez y la terminan de ver y la quieren ver otra vez, y al otro día están igual y la pasan viendo unas 100, 200 veces y no se aburren. No sé si se han dado cuenta de eso en los niños. Y esa qué emoción, incluso hasta ya se saben los discursos, ya se saben hasta dónde reírse, hasta todo prácticamente, pero esa qué emoción por ver la misma película. Entonces un pastor decía, así tenemos que hacer nosotros con la Biblia. Cada vez que miramos una historia, por ejemplo, vamos a ver la historia de Noé, muchos podemos decir, bueno, esta historia ya la he escuchado yo unos 20, 30 mensajes, pero no, siempre tenemos que estar con esa expectativa, con esa emoción de ver qué nuevo hay para nosotros. Y créanme que cuando uno mira así y agarra a estudiar la Biblia de esa manera, la verdad que Dios le revela a uno muchas cosas y uno puede ver nuevas cosas que tal vez antes no se había dado cuenta. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, que un mismo texto, un mismo capítulo que hemos leído ya muchas veces, Dios nos trae nuevas revelaciones y nuevas enseñanzas a nuestra vida. Entonces esta noche vamos a ver de qué se trata esta historia de Noé. Les voy a decir unas cosas que tal vez nunca han escuchado. Aquí aparece en pantalla el nombre de Noé en el original, que es Noah. Nosotros pues lo conocemos en español como Noé, y el significado de Noé es descanso, paz y comodidad. Ese es el nombre el significado de este nombre. Ahora voy a empezar a leer Génesis 5:29. Llamó su nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestras obras, de la fatiga de nuestras manos, de la tierra que maldijo el Eterno. Si miran qué bonito, desde que nació Noé dijeron, este va a traer consolación, va a ser alguien especial, y así fue él durante su vida. Ahora voy a leer, me voy a saltar ahora Génesis 6, vamos a leer aquí 4 versos, Génesis 6:9. Todos estos los he sacado de una versión que se llama la Biblia textual. Esta es una pues Biblia que me regaló mi hermano ahorita que vino este año, y la verdad que me ha servido de mucho y me gusta mucho. Voy a leer, dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Ja Elohim, o sea, con el Elohim, con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Ja Elohim, y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto, pues como les digo, ya todos sabemos lo que ocurrió en la historia. Sabemos que Noé con su familia, después Dios le manda a Noé que construye el arca, y ellos se salvaron, así que para salvar a la raza humana, a los seres humanos. Pero quiero enseñar algo que aprendí, hace como 1 o 2 años, cómo era la vida anterior al diluvio. Y fíjense que la vida no había cambiado mucho. Si se recuerdan, empezamos estudiando hace 8 lo de la creación del jardín del Edén. Es cierto que Adán y Eva pues pecaron, desobedecieron, Dios los sacó del jardín del Edén, pero la vida siguió siendo muy fácil, por así decirlo. Era una vida tan linda, la tierra prácticamente Dios le acababa de dar órdenes, todo tenía una bendición tan bonita. Vamos a ver qué pasó
cómo era esta vida antes del diluvio. Aquí les anoté unas ciertas cosas de lo que he leído. Una de las características de la vida antes del diluvio era que poseían una fuerza física enorme. O sea que se dice que las personas, incluso cuando eran más viejas, eran más fuertes. Era algo, bueno, nosotros tal vez no sabemos cómo era, ¿va? Porque no estuvimos en ese tiempo. También vivían una vida muy prolongada. Si podemos ver Noé cuando tuvo a sus hijos, creo que tenía 500 años o 600 años. O sea, la gente vivía, o lo podemos ver ahí en Génesis, los primeros capítulos, dice, por ejemplo, Adán creo que vivió 930 años. O sea, eran unas vidas larguísimas las que se vivían en ese entonces. Ya después del diluvio fue que Dios bajó un poco el número. ¿Qué más? No conocían sufrimiento de ningún tipo. Dicen los sabios que también ningún hijo se moría mientras su papá estuviera vivo. O sea que todo iba así conforme a como Dios lo había creado. Era una vida muy bonita. Sembraban solo una vez cada 40 años. Imagínense, como les digo, la tierra estaba tan bendecida que producía frutos abundantes, que cada 40 años sembraban nada más. ¿Qué más? No había variación de estaciones y el estado del tiempo era un continuo clima primaveral suave y placentero. En esta época dice que no habían así calores excesivos ni fríos excesivos, sino que todo era prácticamente un clima agradable siempre. Y bueno, gracias a Dios aquí estamos en Guatemala. Créanme que es uno de los mejores climas que hay en el mundo. Tenemos que estar agradecidos por eso. Tal vez sentimos frío, decimos, pero vieran, en otros lugares están congelados, están bajo cero, saber cómo, pero aquí, gracias a Dios, tenemos un clima bien bonito. Es algo por lo que tenemos que estar agradecidos. Pero en ese tiempo, en todo el planeta Tierra, era un clima bien bonito. Incluso dicen que la Tierra estaba perfectamente recta. Ahora pues está un poco inclinado el eje de la Tierra, pero en ese tiempo estaba todo así recto completamente. Entonces eso hacía que los climas fueran perfectos, por así decirlo. Pero ¿qué pasó? Podemos ver que la gente empezó a perderse. Miramos tanta bendición que tenían. La vida era fácil, ganarse la vida era muy fácil, con trabajar muy poco, tenían bastante dinero, había abundancia de todo, de la tierra, de tantas cosas. Era una vida muy próspera. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se empezaron a perder? Hace 8 les platiqué de Génesis 1:1. Fíjense que hay otra traducción. Nosotros leemos, va, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay otra traducción que dice, Dios creó los cielos y la tierra con principios. O sea que Dios creó este mundo, esta tierra con principios. ¿Cuáles son esos principios? Obviamente pues están en la palabra de Dios. Si yo vivo con esos principios, me va a ir bien. Pero ¿qué pasó con esta gente? A pesar de tener tanta abundancia, de tener tanta riqueza, empezó, en lugar de guardar los principios, en lugar de buscar más de Dios, de guardar su palabra, de estudiar su palabra, se empezaron ahí sí que buscar distracciones, empezaron a inventar hasta nuevos pecados, de tanto tiempo, tanto dinero que tenían, que prácticamente no sabían qué hacer con su tiempo. Y eso fue lo que pasó. Génesis 8:22 ya después dice, mientras la tierra permanezca. Aquí fue ya después del diluvio. Dios dijo, no va a cesar la sementera, la siega, o sea, la siembra, la cosecha. Aquí ya Dios decretó que iba a haber frío, calor, iban a haber estaciones, verano, invierno, y el día y la noche, pues que siempre había estado desde la creación. Pero todo lo que pasó ahí, Jesús lo explicó muy bien en la parábola del sembrador. Solo voy a tocar 2 versos de la parábola del sembrador. En Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto fue lo que pasó con esta generación, a pesar de tener tanto. Y no es que sean malas las riquezas, al contrario, las riquezas pues es una bendición de Dios, es un plan de Dios para nosotros. El problema está que a veces no sabemos usarla. No sabemos a veces qué hacer con tanto, como pasó con esta generación, que tenían tanta abundancia, tenían tanto tiempo libre, la vida era tan fácil,
ganarse la vida era muy fácil, pero no supieron qué hacer con eso. Entonces eso es algo para nosotros, que sepamos pues qué hacer con nuestro tiempo libre, sepamos manejar el dinero. Y créanme que cuando uno maneja bien el dinero conforme a la palabra de Dios, Dios le da más a uno, Dios le añade muchas bendiciones, pero tenemos que aprender a manejar el dinero y saber qué hacer con nuestro tiempo libre también. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados de estas generaciones? Porque ya vimos pues que tenían abundancia, pero se empezaron a alejar de Dios. ¿Y cómo? Una de las formas fue la corrupción sexual. Había mucha inmoralidad en ese tiempo. Génesis 6:11, voy a volver a leerlo, dice: se corrompió la tierra en presencia de Jah Elohim y se llenó la tierra de violencia. Aquí la palabra donde dice se corrompió, ahí aparece como está en el hebreo. Es una expresión que implica la comisión de actos de corrupción sexual, también de idolatría. Incluso este verbo en hebreo está como que estuviera en pasado y en futuro al mismo tiempo, o sea que nos da a entender que era de todos los días, era algo ya como una forma de vida que se había vuelto para ellos. Y la verdad que esta palabra también en el hebreo nos dice que era una corrupción muy alta, por así decirlo. Eran unos pecados pues tremendos los que se miraban. Se empezaron a mezclar entre las especies y era, créanme que no, mejor ni les menciono qué más había, pero era una corrupción muy grande, hablando pues sexualmente. ¿Qué más había? Idolatría también, empezó la idolatría. Deuteronomio 4:16, donde Moisés les está hablando al pueblo de Israel, dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Esa palabra corrompáis es la misma que aparece ahí en Génesis, exactamente la misma. Ahí Moisés también les está advirtiendo al pueblo de Israel, pero también ellos habían caído mucho en idolatría. ¿Qué más había en ese tiempo? Mucho derramamiento de sangre, muchos asesinatos. Ya no se respetaba la vida humana. La gente, con tal de tener lo que querían, con tal de buscar así que la diversión, el placer que andaban buscando, eran capaces de matar de una forma violenta a cualquiera. Pero ¿qué fue lo que, digamos, como dicen, que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso? Fue la violencia, el robo, la extorsión. Voy a leerles aquí en Génesis 6:13. Dijo Elohim a Noé: el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí, los destruyo con la tierra. Voy a leerles otra versión. Esta versión dice: entonces dijo Dios a Noaj: el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión, dice esta versión. La anterior decía violencia, a causa de ellos, y aquí yo los destruiré de la tierra. Esta palabra violencia, la que aparece ahí en nuestras Biblias, es una traducción de una palabra hebrea que se pronuncia jamás. Pero, o sea, esa es la pronunciación en hebreo, no es que quiera decir eso. ¿Qué significa esta palabra? Significa violencia, perversidad, agravio, intrigas, robo, extorsión. Bueno, si podemos ver nuestra sociedad de ahora, a veces como que se está pareciendo un poco a esa generación de Noé. Pero ¿por qué este pecado? Así que fue como el que vino a decir, miramos que aquí Dios fue donde dijo: bueno, hasta aquí ya no los aguanto. ¿Por qué? Porque es un pecado contra el prójimo. Los anteriores que les mencioné, pecados sexuales, idolatría, el derramamiento de sangre, incluso dicen que es pecado contra Dios. Son pecados que se hacen contra Dios. Pero cuando empezó aquí el robo, empezó la extorsión, ya a dañarse unos con otros, ya Dios dijo: esto ya es mucho, ya se están haciendo daño hasta entre ellos mismos. Podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de esto es la Torre de Babel, que aparece en otros capítulos despuesito, que bueno, igual tenían malas, sus fines pues eran malos, pero la diferencia de ellos es que había una gran unidad. Podemos ver que Dios dijo: estos están unidos y nada los va a detener en su camino. Estaban unidos, o sea, al menos se amaban entre ellos. Pero esta generación se empezaron a hacer daño entre ellos, daño al prójimo. Entonces aquí es donde nos da a nosotros una pauta de: tenemos que cuidar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si yo le hago algo mal a mi prójimo, también estoy pecando contra Dios. No solo con mi prójimo, sino también con Dios. Entonces esto es lo que aprendemos aquí. Ahora les voy a hablar sobre una parábola. Esto me gustó mucho, se llama la boda de la mentira.
Esto es una parábola. Ya vimos que Jesús, por ejemplo, hablaba mucho en parábolas, en forma de historias, con tal de que de aprender algo. Hay unas enseñanzas muy lindas. Ahora, ¿por qué abajo dice el robo? Dice que en el hebreo a veces la mentira y el robo como que es lo mismo. Incluso la mentira en hebreo se dice en forma masculina, como que aquí dijéramos el mentira, más o menos así. En el hebreo es casi lo mismo, y esto lo podemos ver, dicen los sabios, que una persona que miente también va a robar, y una persona que roba también va a mentir. O sea, si miramos nosotros, es algo que está muy, como muy de la mano, ¿va? Ya sea que conozcamos a alguien que miente mucho, le gusta mentir, pues es de esperarse que tarde o temprano también vaya a robar. Es algo que nos da a nosotros una pauta, pues de conocer pues este tipo de mal. Ahora, ¿qué pasó en esta parábola que les voy a contar? ¿Por qué dice la boda de la mentira? Si vamos a Génesis 6:19, dice: también harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente de toda carne, para que sobrevivan contigo, serán macho y hembra. Pues bien sabemos que cuando Dios le ordenó a Noé pues guardar, entrar al arca los animales, tenían que ir en su parejita, ¿va? El macho y la hembra. Y esta parábola dice que llegó la mentira con Noé y le dijo: mira, yo quiero salvarme también del diluvio. Pero Noé le dijo: bueno, como les digo, esto no es que haya pasado, es una parábola solo para ilustrarnos algo, para aprender algo. Noé le dijo: mira, pero aquí tenés que entrar, tenés que entrar con tu pareja, porque vos venís solo, miras a todos los animales, viene el macho y la hembra. Bueno, dijo la mentira, fue a buscar a su pareja, y total que se encontró a la pérdida. Y le dijo: mira, quiero que seas mi esposa, y así vamos a entrar al arca y no vamos a morir. Pero ¿qué es lo que pasa siempre cuando alguien quiere un muchacho, anda buscando una muchacha? Siempre vienen las promesas. Yo creo que aquí todos sabemos de eso. Una vez lo hicimos, empezamos a prometer un montón de cosas que tal vez nunca vamos a cumplir. Incluso hasta la luna llegan a prometer muchos. Y lo peor de todo es que a veces las mujeres pues a veces creen todo lo que les prometen los hombres. Pero eso pasa, ahí sí que parte de la vida, parte de cómo enamorar a una mujer, por decirlo así. Pero ¿qué pasó con la mentira y la pérdida? Le dijo: mira, pues bueno, yo te voy a prometer algo. ¿Qué me prometes?, le dijo la pérdida. La mentira, la pérdida, le dijo: te voy a prometer que todo lo que yo gane te lo voy a dar a ti, y vas a poder hacer con ella lo que vos querrás, lo vas a poder dañar. O sea, prácticamente todo lo que gane la mentira, la pérdida se lo va a llevar. Y bueno, según esta parábola, pues llegaron con Noé, le dijo: mira, ya nos casamos, entraron al arca, se salvaron. Pero ahora, ¿qué viene? ¿Qué nos enseña esto? Que este pacto, o sea, este pacto que le hizo la mentira a la pérdida, sigue en plena vigencia hasta nuestros días. Por eso toda ganancia que la gente obtiene mintiendo o engañando es una ganancia momentánea, ya que al final comprobará que es en realidad una pérdida. O sea, esto nos deja a nosotros que a veces, se mira más en los negocios, que viene alguien y te promete algo, que te dice: este producto tiene tal cosa, y con tal de vender, mete un montón de mentiras, un montón de engaño. Pero al final toda esa ganancia, créanme que tal vez en el momento persona dirá: pues bueno, hice bastante dinero, vendí tal cosa que valía mucho menos del valor, gané mucho, incluso tal vez vendieron cosas que ni funcionaban ni servían. Pero ¿qué pasa en este sentido cuando uno obtiene sus ganancias mintiendo, engañando, aprovechándose de la gente? Esas ganancias, créanme que son solo momentáneas. Tarde o temprano se van a perder, o en lugar de ser una bendición se van a convertir en maldición. Entonces es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que hasta nuestros días está esta enseñanza. Como les digo, es una parábola que nos enseña a nosotros cómo vivir, a no mentir, a no engañar, no aprovecharnos de los demás, sino que vivir honestamente. Amén. Ahora les voy a enseñar otra cosa. Dice: la mentira no tiene piernas. ¿Por qué no tiene piernas? Muchos dirán: ¿será alguna persona o qué? Pero no, la mentira, miren, en el hebreo, créanme que el hebreo, hasta la forma de las letras nos enseñan muchísimo. Si miramos, ahí aparecen las letras como se escribe mentira en hebreo, se pronuncia sheker, me parece.
Pero si miramos las letras y tratáramos de sacar esas letras y tratarlas de parar, como que no se pararía. Ya vemos que una letra tiene solo una pierna, la otra pues está incluso baja del renglón, y como que enseñan aquí que aprendemos de esto, que la mentira no se sostiene, que no es estable, que no permanece. Ahora vamos a ver la verdad. En hebreo verdad se pronuncia emet. Esta es la verdad. Si miran las letras que forman la palabra verdad en hebreo, todas tienen dos piernas. Si se dan cuenta, si agarráramos las letras, pues se pararían bien. Imagínense, hasta esto nos enseña estas letras hebreas. Incluso estas palabras, estas letras, que están ahí, una es la primera del alfabeto, la otra es la que está a la mitad del alfabeto, y la última es la que está, al final del alfabeto. Entonces, como que agarráramos la A, por ejemplo, la M, N, tal vez, que está en medio, y la Z. Algo así es si lo pasamos al español. ¿Por qué? Porque nos enseña que la verdad permanece para siempre. ¿Y qué es la verdad? Pues lo encontramos en la Biblia. Ya hemos leído en las escrituras que su palabra es verdad. Entonces miren que hasta eso, hasta la forma de las letras nos enseñan mucho a nosotros que tenemos que vivir en la verdad. Copié este párrafo que me gustó. Dice: dichoso el hombre que deposita su confianza en el Eterno, que no lleva sus manos hacia el robo ni tampoco daña a otras personas, ya que en situaciones de sustento nadie puede tocar lo que está preparado para su compañero. O sea que si miro yo a mi hermano que tiene más, que tiene una casa bonita, que tiene un carro, gloria a Dios, no voy a estar yo con aquello con celos, con envidia. No, al contrario, tengo que alegrarme con él, ¿Por qué? Porque tenemos que amar al prójimo. Eso es lo que nos enseña. Me gustó esta frase como termina: nadie puede tocar lo que está preparado para su compañero. O sea, si algo Dios nos ha prometido y algo lo tenemos, es para nosotros, hermanos. Tengamos la seguridad que no lo vamos a perder. Si Dios lo prometió y es parte del plan de Dios, es de nosotros y nadie nos los va a quitar. Amén. Entonces, ahora viene el ejemplo de Saúl. Créanme que muchos creen que cuando uno le roba a alguien, incluso es como si lo matara. ¿De dónde aprendemos esto? En 2 de Samuel 21, 1 al 21, en verso del 1 al 3, voy a leer estos 3 versos solo para enseñarles esto. Dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y buscó David el rostro del Eterno, y dijo el Eterno: es a causa de Saúl, a causa de esa casa sanguinaria que dio muerte a los gabaonitas. Que aprendemos muchas cosas. David se dio cuenta de que había hambre en la tierra y dijo: bueno, aquí algo anda mal. Buscó rápido así que a Dios, buscó su rostro. Él sabía que era algo espiritual lo que había pasado, y Dios le dijo: es a causa de Saúl. El rey llamó a los gabaonitas, habló con ellos. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino eran del remanente de los amorreos. Los hijos de Israel le habían jurado la paz, pero Saúl habría procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Después, en el verso 3, dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros y con qué os haré compensación para que bendigáis la heredad del Eterno? Pues les voy a contar. Estos gabaonitas, si miramos desde el libro de Josué, era una nación que Josué tenía que destruir. Era prácticamente una tierra para los israelitas, pero los gabaonitas se disfrazaron, dijeron que venían de una tierra muy lejos, y con tal de que no los matara, con tal que hicieron un pacto con Josué y les dijo que no los iba a matar, que se iban a quedar con Israel, prácticamente se iban a quedar como trabajando con ellos. ¿Qué pasó después? Aquí en Primera de Samuel 21 y 22, si lo pueden leer, es cuando Saúl sabía pues que David iba a ser rey. David estaba huyendo, se fue a una ciudad de Nob. ¿Qué fue lo que él fue a refugiar ahí? Ellos le dieron comida, ayudaron a David y sus hombres. En eso David pues siguió su camino. Saúl se enteró de eso. ¿Y qué hizo Saúl? Esta ciudad de Nob, fíjense que era una ciudad de sacerdotes, era una ciudad de hombres de Dios. Vino Saúl con sus hombres, y en venganza, ahí sí que porque habían ayudado a David, vino Saúl y mató a toda esa ciudad, mató a todos los sacerdotes de Dios. Imagínense hasta dónde llegó Saúl en ese acto que hizo.
¿Y qué pasó? Los gabaonitas eran los que trabajaban para los sacerdotes de Nob. Ellos les llevaban agua, les servían, a veces les llevaban leña, los que estaban en el templo. Prácticamente trabajaban con ellos y ellos pues le daban un salario. Ellos con esos pues se ganaban la vida. Pero ¿por qué dice el verso aquí que Saúl había matado a los gabaonitas? Y si buscamos en toda la Biblia no aparece dónde Saúl mató a los gabaonitas. ¿Cómo los mató? Al Saúl matar a estos sacerdotes de esta ciudad de Nob, prácticamente los dejó sin sustento. Imagínense qué harían los gabaonitas, ya no tenían con quién trabajar. No sé si empezaron a morirse de hambre, tal vez buscaron otras formas de ganarse la vida. Pero ¿qué nos enseña aquí? Que para Dios, si yo le robo algo a alguien, si le quito algo que le pertenece, es casi como matarlo, es quitarle el sustento, es dañarlo de una forma tan grave. A veces decimos, bueno, le voy a quitar solo unos cuantos quetzales, le voy a robar solo un poquito, pero créanme que no, es un pecado que tenemos que tener cuidado, que no tenemos que robarle a nadie. Amén. Puede decirle al que tiene a la par, dígale, ya no robes, ya no robes. A veces robamos tiempo, a veces robamos cuántas cosas se puede traducir este pecado, pero es algo que tenemos que ponerle atención y no dejar que dañe nuestra vida. Entonces créanme que es muy serio. A veces lo miramos como algo muy sencillo y lo podemos ver mucho en esta sociedad, prácticamente en estos días aquí en nuestro país, muchos países, cómo las generaciones se han ido corrompiendo y todo. Pero yo creo que en medio de tanto nosotros vamos a hacer luz. A eso nos ha llamado el Señor, a hacer luz en medio de la oscuridad. Voy a terminar leyendo las 7 leyes de Noé. Las 7 leyes de Noah, dice aquí, este es el nombre como se dice Noé en hebreo. Esto ya creo que una vez lo compartió mi papá. Estas leyes prácticamente se decretaron después del diluvio. Dios dijo, como en ese tiempo, como lo sabemos, es hasta Éxodo 16, 17, al 18, 19, cuando Dios ya entregó los 10 mandamientos. Pero antes de eso prácticamente no tenían un documento escrito, por decirlo así. Gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia y a veces ni la leemos, pero gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia que podemos, ahí sí que en cualquier rato leerla, llevarla a cualquier lado, que no tenemos problema de eso. Pero en ese tiempo no había una Biblia prácticamente para estudiar, para leer. Entonces Dios le dejó a Noé 7 leyes. Esto se ha sacado pues conforme a los escritos que han habido desde hace mucho tiempo, y es algo que se aplica a todos nosotros, porque nosotros creo que todos somos descendientes de Noé. Imagínense, en ese tiempo quedó solo Noé, quedaron sus hijos y ellos empezaron a poblar otra vez la tierra. ¿Cuáles son estas 7 leyes, 7 preceptos, 7 principios? El primero es saber que existe un solo Dios, un Dios infinito y supremo sobre todas las cosas. O sea, aquí deja fuera toda idolatría. Sí, yo creo que aquí todos creemos que Dios es el único creador, el único Dios sobre todo lo que hay en el mundo, el único creador de todas las cosas. Es un Dios infinito. Esa es la primera ley, reconocerlo completamente. La segunda es respetar al creador, no blasfemar, no decir maldiciones. Así que por más difícil que la estemos pasando, nunca le echemos la culpa a Dios, nunca le recriminemos nada, porque la verdad que a veces nos pasan cosas a veces por nuestras mismas acciones, cosas que sembramos, pues eso mismo a veces cosechamos, y muchas cosas pues son para enseñarnos, muchas cosas tienen un propósito eterno. Entonces nunca tenemos que blasfemar en contra de Dios. El número 3 es no cometer asesinato. Esto pues creo que todos ya lo sabemos, pero estas son, créanme que si cumpliéramos solo con estas 7 leyes, nuestra sociedad, todos los países, créanme que fueran muy diferentes, fuera una paz la que se viviera. No cometer asesinato. ¿Por qué? Porque una vida es un mundo entero, una vida es algo tan precioso que Dios ha hecho. Entonces no tenemos que cometer asesinato. La cuarta es respetar la institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es divino, es un reflejo de la unidad de Dios. Aquí entra pues todo lo que es adulterio, fornicación, todos estos pecados. Tenemos que respetar la institución del matrimonio. Número 5 es no robar. De esto estuvimos hablando, no robar. No le quitemos nada a nuestro prójimo, nada que no nos pertenece.
El número 6, respetar a las criaturas de Dios, respetar a los prácticamente los animales. Fíjense que antes del diluvio Dios no les había permitido comer animales. O sea que antes del diluvio eran vegetarianos prácticamente, pues comían frutas, vegetales, pero no podían comer animales. Hasta después del diluvio Dios le dijo a Noé pues que ya podía empezar a comer animales, pero siempre pues no dañándolos, sino que siempre respetando a las criaturas. Pero sí, desde esa época que ya se comen animalitos, y nosotros pues también lo hacemos. Y el número 7 es mantener la justicia. O sea, mantener la justicia tanto, aquí se refiere tanto a niveles de país como sistema judicial, y también pues nosotros tenemos que mantener la justicia en cuestiones pues donde tenemos que tener decisiones en nuestra familia, en cosas en que estemos nosotros influencia sobre otras personas. Entonces créanme que si viviéramos con estos 7 principios, nuestra sociedad fuera tan diferente y tan linda. Estas 7 leyes le dejó Dios a Noé para todos los descendientes y para nosotros también. Yo creo que aquí en cada uno de esos podríamos sacar un mensaje completo. Encontramos muchos textos alrededor de cada uno de estos, pero se los quería dejar a manera de resumen para que no nos olvidemos de que Dios nos ha dejado aquí pues con propósitos eternos, y no olvidarnos pues qué hacemos con nuestro tiempo libre, qué hacemos con lo que Dios nos ha dado, como lo que le pasó a esta generación del diluvio, que lo tenían todo prácticamente. Su vida era tan bonita, tan próspera, tan bendecida, y después del diluvio como que Dios hizo que la vida fuera un poco más difícil. Ahora tal vez en estos tiempos cuesta más ganarse la vida, pero así lo dejó Dios. Imagínense si viviéramos en tiempos de Noé. Miramos ahora tanta maldad que hay en el mundo. Ahora si viviéramos en esa generación de que todo era tan fácil, no sé cómo acabaríamos. De veras, Dios sabe por qué, así que sus propósitos eternos. Pero no tenemos que olvidarnos de que tenemos que emplear bien nuestro tiempo libre, buscar al Señor, leer su palabra, estar siempre en comunión con Él, saber usar las bendiciones que Dios nos da para bien. Recordémonos que tenemos que apartarnos de la mentira, del engaño, del robo, estar siempre con la verdad, para tener siempre las bendiciones de Dios y para cumplir el propósito para el cual Dios nos mandó. Amén. Hasta aquí pues llegó mi enseñanza del día de hoy. Les voy a rogar que nos pongamos de pie esta noche. Vamos a terminar orando, vamos a terminar pues pidiéndole perdón a Dios, porque a veces olvidamos muchas cosas tan fundamentales, principios de nuestra fe, que a veces olvidamos, pero queremos volvernos a Dios, queremos volvernos a su presencia, regresar a su palabra y vivir como Él quiere que vivamos. Gracias te damos, Señor, esta noche. Te damos gracias a ti, Señor, porque nos has dejado tu palabra, nos ilumina a nosotros, ilumina nuestro camino. Tu palabra es lámpara, Señor, es lámpara que nos va a guiar en medio de cualquier oscuridad. Tú nos has llamado a ser luz, Señor. Te damos gracias, te venimos pidiendo perdón, Señor, porque a veces no sabemos usar las bendiciones que tú nos das. Te venimos primero agradeciendo porque sabemos que la única fuente de nuestro sustento eres tú. La única fuente de nuestras bendiciones eres solo tú, nada más. Solo tú, solo tú. Te venimos pidiendo perdón porque a veces, como esta generación que vivió el diluvio, a veces no sabemos usar nuestras bendiciones, a veces no sabemos usar nuestras riquezas, no sabemos usar a veces nuestro tiempo libre. Buscamos muchas cosas y dejamos de último a ti, dejamos de último tu palabra, y te venimos pidiendo perdón, Señor. Queremos arrepentirnos, regresar ante ti, y como dice tu palabra, poner primero tu palabra, Señor, escudriñar tu palabra, y sabemos que todo lo demás va a venir añadido, pero primero tienes que ser tú. La prioridad en nuestra vida tienes que ser tú. Gracias te damos, Señor. Queremos apartarnos, Señor, del robo, apartarnos de la mentira, apartarnos del engaño. A veces nos aprovechamos de personas que tal vez saben menos que nosotros, con tal nosotros de tener más ganancias. Te vivimos pidiendo perdón, Señor. Perdónanos porque si alguna vez hemos robado. Perdónanos, Señor, porque si alguna vez le hemos robado tal vez a nuestros padres, alguna vez le hemos robado a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos. Perdónanos, Señor, perdónanos.
Perdónanos, Señor, perdónanos. A veces robamos tiempo, cuando no somos puntuales, cuando quedamos con alguien de llegar a tal hora y llegamos más tarde. Estamos robando también el tiempo. Te pedimos pidiendo perdón. Queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra. Queremos vivir honestamente, íntegramente. Para eso tú nos has puesto aquí. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Y queremos, Señor, como Noé, en medio de una generación mala, tal vez oímos tantas cosas en las noticias, cómo está el mundo, pero en medio de tantas cosas queremos ser nosotros la luz y ser íntegros. Y, Señor, salvarnos, Señor. Salvarnos nosotros, ser luz, Señor, y no solo salvarnos nosotros, sino salvar a toda la gente, Señor, que tal vez no te conoce, a la gente que anda en oscuridad, Señor, llevarles tu luz, ser nosotros ese canal de luz para salvar, Señor, a las personas que aún no te conocen y traerlas a tus pies y que vengan a tus caminos y enseñarles tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos a ti, eterno Dios. Seas tú bendito, Señor. Seas tú bendito porque tú nos das tu palabra y podemos estudiarla y aprender más de ti. Gracias a ti, Señor. Gracias te damos. Amén. Gracias. Podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche.